Este fin de semana se define el campeón de la Liga de Expansión, y con la ventaja parcial del Tepatitlán puede que tengamos un campeón inesperado, pero no inusual. Es por eso que el día de hoy haremos un repaso de 6 equipos icónicos que han militado en esta categoría desde su fundación como Primera A en 1994 hasta la fecha. 6 equipos que muy probablemente no recuerdes que existieron. O bueno, sí, la verdad es que el título es un clickbait. Todos estos equipos están actualmente desaparecidos, o mejor dicho, están fuera del ojo público del aficionado mexicano, o sea, Liga MX, Liga de Expansión o Liga de Balompié. Y no pienso tocar los casos específicos de Zacatepec, La Piedad, Neza e Irapuato. Los primeros 3 son casos relativamente recientes y están frescos todavía en la memoria del aficionado, y el Irapuato está a 90 minutos de conseguir su regreso a la Liga de Expansión, al momento de grabar este video. Pero cuando salga ya habrá vuelto. Felicidades Irapuato por tu regreso a la segunda categoría del fútbol mexicano. Y antes de continuar quiero pedirte de favor que te suscribas, es mi meta personal llegar a los 10,000 antes de que se acabe el año. Es gratis, solamente te quita 2 segundos y si lo haces te voy a amar eternamente. Y también quiero aclarar que esta lista no tiene ningún orden específico. Número 6. Gallos de Hermosillo. Ok, tal vez esta entrada no sea tan icónica, pero para nosotros en esta parte específica del país debe de serlo. Fue el primer equipo en el noroeste mexicano, excluyendo a Tijuana, que más adelante hablaremos de ellos, en jugar en la Primera A. Y aunque solamente duraron un año, este fue para enmarcar. En la temporada 94-95 el Tampico y Madero se vio envuelto en problemas muy serios con su estadio, y se mudaron a Querétaro para disputar los últimos 9 partidos del campeonato, bajo el nombre de TM Gallos Blancos. El equipo terminó la temporada descendiendo a Primera A, y los dueños buscaban una plaza con potencial de crecimiento, y mudaron el club a Hermosillo, Sonora, una ciudad y una región virgen de fútbol profesional. Y así nacieron los Gallos de Hermosillo. Jugaban de local en el estadio René Cosarí de Hermosillo, Sonora, vaya. Y esa temporada, la 95-96, la única completa en la historia del club y la última de los torneos largos, terminaron líderes de su grupo y en cuarto lugar general que les dio acceso a la liguilla. Y en la liguilla terminaron otra vez líderes de su grupo y se deshicieron en semifinales de la Piedad, pero cayeron en la final contra Pachuca, con un global de 4-2. Y aunque iniciaron el torneo del invierno 96, los problemas financieros que arrastraban desde Tampico nunca se resolvieron, y para la jornada 4 del torneo fueron desafiliados, dejando a Hermosillo sin fútbol de plata. En los años venideros Hermosillo ha visto nacer clubes nuevos como Búhos, Coyotes, Guerreros o los más recientes Cimarrones, pero ninguno ha estado tan cerca de la primera división como los Gallos. Y al día de hoy Cimarrones es el único club de Hermosillo que se ha logrado mantener con relativa estabilidad, y sobre ellos recaen las esperanzas de algún día llegar a primera división. Número 5. Cobras de Ciudad Juárez. Seguramente si has escuchado hablar de este equipo. Fueron los primeros de Ciudad Juárez en llegar a primera y tienen mis uniformes retros favoritos del fútbol mexicano. En 1983 el equipo de atletas campesinos fue desafiliado de la Federación Mexicana de Fútbol por una estupidez, de la cual no hablaré el día de hoy porque fue un episodio tan bizarro y tan ridículo que merece su propio tributo. Pero ese mismo año Grupo Televisa fundó a las Cobras de Querétaro para reemplazar a Atletas Campesinos, como una filial del Club América. Y en 1986 estas Cobras accidentalmente ascenderían a la primera división. Apenas duraron un año cuando ya estaban de regreso en segunda. Es aquí cuando la familia de la Vega compra el club y lo muda a Ciudad Juárez, manteniendo el mote de Cobras. Solo llevaban un año en la frontera cuando llegaron de nueva cuenta a la final por el ascenso, que se le ganarían a León en partido de desempate en el Estadio Azteca. Cobras volvía a primera y Ciudad Juárez por primera vez tenía fútbol de primera división. Su participación en el máximo circuito fue discreta. Los mejores resultados fueron 2 doceavos lugares, y para 1991 alguien en la liga dijo: hey, ¿y si creamos una tabla de cocientes para ver quién desciende? A lo que los demás respondieron: oye, qué buena idea, hay que aplicarlo, ¿qué podría salir mal? Y en 1992 las Cobras de Ciudad Juárez fueron la primera víctima de la tabla de cocientes. Víctima entre comillas porque el equipo era una mierda y merecían completamente descender. En la 91-92 fueron sotaneros de la liga, pero irónicamente conseguirían llegar hasta la final de la Copa México, que perdieron con Monterrey. Pasaron otros 2 años en segunda y los gastos operativos del club se hicieron demasiado grandes como para que la familia Vega pudiera soportarlos, y en 1994, justo en el año de la fundación de la Primera A, el club desaparecería. Fue en el año 2001 que Rayados de Monterrey mudó su filial, el Saltillo Soccer, en la Primera A Ciudad Juárez para que renacieran las Cobras. Y en esta nueva etapa del fútbol juarense lo más destacado fue la Apertura 2003, torneo en el que llegaron hasta la final del campeonato.
pero la perdieron con Dorados en un gol de oro con un marcador global de 7-6, final más goleadora en la historia de la división. Y desde entonces las deudas empezaron a comerse al club y en 2005 cesan completamente operaciones para darle paso a Indios de Ciudad Juárez, equipo que eventualmente llegaría a Primera División, equipo que al día de hoy ha disputado la única liguilla de Ciudad Juárez en primera, y solamente un año después de esta liguilla se convertiría en el peor equipo en la historia del fútbol mexicano hasta el momento, descendiendo y desapareciendo a menos de un año después de descender. Y fue hasta 2015 que nace el FC Juárez, otra vez bajo el patrocinio de la familia de la Vega, equipo que ganó el campeonato en su primer torneo de existencia pero perdió el ascenso. Durante los próximos años se convirtieron en un protagonista del ascenso, pero fue hasta 2019 que compraron la plaza de Lobos WAP que volvieron a primera. 4 Gallos de Aguascalientes. Este caso es algo trágico. Estos gallos no desaparecieron por problemas financieros. Estos gallos no fueron movidos a otro lado. Este equipo era un tanto especial, y a lo que he leído era un equipo muy querido por la afición local. Aparecieron en la segunda división profesional en 1994 y en 1998 lograron el ascenso a la primera A. Su adaptación al circuito de plata fue impresionante y el invierno 98 serían superlíderes del torneo, y en el invierno 2000 se hicieron con el campeonato, pero caerían en la final de ascenso con La Piedad. Aquel equipo tenía entre sus filas a Héctor El Coco Jiménez, leyenda del ascenso, y a Carlos Salcido. Desarrollaron una intensa rivalidad con otro equipo del que también hablaremos en este video, la Real Sociedad de Zacatecas, que fue llamado el superclásico del ascenso durante un tiempo. Pero en 2002 el gobierno de Aguascalientes inició con la construcción del Estadio Victoria, no para potenciar al club local, lo construyeron para traer al Necaxa. Aquel torneo, el verano 2002, con la construcción del Estadio Victoria sobre lo que era el estadio municipal, que era la Casa de los Gallos, estos se vieron obligados a jugar sus partidos de liguilla en Zacatecas. Y con la mudanza del Necaxa prácticamente confirmada, el club fue vendido a finales del verano 2002 a las Chivas para convertirlo en el Tapatío. El gobierno de Aguascalientes, en lugar de apoyar al club local, un club que tenía un enorme seguimiento dentro de la comunidad y un club que tenía posibilidades reales año con año de pelear por la primera división, decidió sacar de su casa a un equipo histórico como Necaxa, con aficionados muy fieles en su lugar de origen, a una ciudad donde al día de hoy no tienen absolutamente nada que hacer. El Club Necaxa es de la Ciudad de México, está en su nombre, toda su identidad está construida alrededor de eso. El Necaxa no debe de estar fuera de la capital. Y este movimiento fue un golpe fulminante para la afición de Aguascalientes, porque como quiera el Necaxa tiene seguidores en todo el país. Y yo estoy convencido que si se hubiera priorizado a Gallos de Aguascalientes, sí hubieran terminado por llegar a Primera División. Y hoy el Victoria no fuera un estadio sin ambiente y perpetuamente vacío. Aguascalientes con sus gallos en primera, hoy sería una de las aduanas más duras del fútbol mexicano. Número 3, Real Sociedad de Zacatecas. La verdad es que este equipo no es tan icónico. Bueno, sí, a su manera. Pero de todos modos lo incluyo porque sí tuvo sus momentos memorables. Nacieron en el invierno 96 y ese mismo torneo se metieron a semifinales. En el invierno 97 se metieron a la final del campeonato, pero la perdieron con Pachuca. Y en el invierno 99 se metían de nuevo a semifinales, pero esta vez caían con el Irapuato. En el invierno 2000 se metieron de nuevo a la liguilla, pero el destino quiso que se enfrentaran con Gallos de Aguascalientes en cuartos de final. El partido de vuelta celebrado en el Francisco Villa de Zacatecas terminó con una riña entre las dos aficiones, que derivó en un veto y una sanción importante al estadio. Después de esto, la Real no volvería a disputar una liguilla. Y en 2003, Grupo Modelo, los propietarios del club y el gobierno del estado entraron en desacuerdo y el club fue vendido a Altamira. No fue hasta 2014 que Zacatecas volvió a tener fútbol de plata con la llegada de Mineros. Número 2, Inter de Tijuana. Más que enfocarnos en un solo club, aquí haremos un breve repaso del turbulento trayecto que tuvo Tijuana para consolidar a un club en el fútbol profesional. Y es que entre 1989 y 2007, Tijuana tuvo 7 equipos diferentes que jugaron en la división de plata. Inter de Tijuana, Tijuana Stars, Chivas Tijuana, Trotamundos de Tijuana, Club Nacional de Tijuana, Dorados Tijuana y Gallos de Tijuana. Pero sin duda el más icónico de todos estos intentos fallidos fue el del Inter de Tijuana. El club nació en 1989 para jugar en la segunda división profesional y en su primera temporada de existencia se aventaron un temporadón. Fueron superlíderes del torneo y navegaron la liguilla con facilidad, pero caerían en la final contra el León de Víctor Manuel Bucetich, final que daba inicio a la leyenda del Rey Midas. Esta sería la oportunidad más clara para Tijuana para conseguir fútbol de primera división. También en su primera temporada de existencia, el Inter fue protagonista de uno de los episodios más bizarros y memorables de la historia del fútbol mexicano. El 14 de enero de 1990, el Bayern Múnich se metió al estadio del Cerro Colorado para jugar contra el Inter de Tijuana. El partido terminó en un empate a 2 y una victoria por penales para el Inter. Días
antes y como parte de su gira por Estados Unidos, el Bayern había goleado por 4-0 al Puebla, equipo que ese año saldría campeón del fútbol mexicano. El Bayern estaba en camino de conseguir su 12ª Bundesliga y contaba en su plantel con 3 jugadores que ese mismo verano serían campeones del mundo. Este hito, sumado al exitoso debut del club en la segunda división profesional, presagiaban grandes cosas para el fútbol en Tijuana. El club se metió a 4 liguillas en sus primeros 4 años de existencia, y en 1994, con la fundación de la Primera A, se volvió a meter de nuevo una liguilla, su quinta en total. Un amargo 11º lugar en la temporada 95-96, que fue la última con los torneos largos, dejaba la mesa servida para el desastre. En el invierno 96 cambiaron su nombre a Tijuana Stars. Fueron penúltimos de la tabla en aquel torneo y para el verano 97 regresaban a ser el Inter. Les fue aún peor. Fueron sotaneros de la liga acumulando solamente 2 victorias en todo el torneo. Y el 4 de mayo de 1997 se confirmaba su descenso a segunda división, después de perder un partido a matar o morir contra un rival directo del descenso como lo era el Marte Morelos en el estadio del Cerro Colorado. El Inter perdía la categoría, pero Tijuana mantenía su estatus de Primera A. Después de esto, la liga le entregó una de sus nuevas 4 plazas a Tijuana, naciendo así Chivas Tijuana. Este equipo solamente duró 2 años y aunque se metió en una final, era un equipo irrelevante, como lo son todas las filiales. Y en el 99 pasaron a llamarse Club Nacional de Tijuana. Y aquí no hay nada que destacar, el equipo solamente duró 4 años y se metió 3 veces al repechaje, nada más una vez a cuartos de final. El club descendió en 2003 a segunda división y desapareció. Pero Colibríes de Morelos, recién descendidos de la primera división, se mudan a Tijuana para convertirse en trotamundos. Este experimento no duraría tampoco. Solamente 6 meses después de llegar a Tijuana, el equipo se había vuelto a mudar, ahora a Salamanca, para convertirse en trotamundos de Salamanca, dejando a la ciudad de Tijuana sin fútbol de plata por primera vez en 15 años. Pero para la apertura 2005, lo que era Pioneros de Ciudad Obregón se convirtió en Club Tijuana, mismo equipo que a finales del torneo fue comprado por Dorados de Sinaloa para convertirlo en Dorados Tijuana. Este equipo también terminaría descendiendo, pero en 2006 el Querétaro decide poner su filial en Tijuana y así nacen los Gallos de Tijuana, mismos que 6 meses después se volverían a mudar, pero ahora a Celaya. Y ya de cara al clausura 2007, Grupo Caliente se hace con Guerreros de Tabasco y los convierte en el actual Club Tijuana Xoloscuincles de Caliente que todos conocemos. Y antes de pasar a la mención número 1, quiero hacer un pequeño reconocimiento a aquellos clubes que se quedaron en la lista pero que no pasaron el corte. De igual manera son icónicos y merecen una mención. Marte Morelos, Brujos de San Francisco, Cihuatlán, Petroleros de Salamanca y Atlético Hidalgo. Todos estos equipos dejaron huella en la Primera A y merecen ser recordados. Ahora sí, número 1, Unión de Curtidores. Estoy seguro que todos los aficionados al fútbol en este país hemos escuchado hablar en algún punto de nuestras vidas de la Unión de Curtidores. Es un club histórico de nuestro fútbol. Fue fundado en León, Guanajuato el 25 de agosto de 1928 para competir en los torneos regionales de Guanajuato, donde se convirtió en una superpotencia. Tanto que con el nacimiento del profesionalismo en México, solicitaron unirse a la Liga Mayor en 1943. Para esto se fusionaron con la selección de Guanajuato y nació el Club Unión León, que sería admitido a la Liga Mayor o Liga MX un año después bajo el nombre de Club León. El mismo Club León que sobrevive hasta nuestros días. El mismo Club León que se convertiría en la primera dinastía del fútbol mexicano. El mismo Club León que el pasado diciembre se alzó con su 8º título de liga. Sin embargo, Unión de Curtidores no murió ahí. Siguieron comprometidos con el desarrollo del fútbol en su región. Ellos seguían comprometidos con el desarrollo del fútbol en su región. Y en 1967 la segunda división profesional decidió expandirse de 16 a 18 equipos. Los 2 clubes invitados a unirse a la segunda división fueron los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Unión de Curtidores. En la temporada 73-74 quedaron cuartos de la segunda división que les daba acceso a la liguilla, donde cayeron en semifinales contra el eventual campeón Tigres. Sin embargo, la primera división decide expandirse de 18 a 20 clubes ese mismo año e invitaron al subcampeón y el tercer lugar de la segunda división. La UDG, que había perdido la final de aquel torneo, ya había comprado la plaza de Diablos Blancos de Torreón y iba a jugar en primera división sí o sí. Así que las invitaciones cayeron directamente a Unión de Curtidores y a la Universidad de San Luis, que completaron los 20 clubes para la temporada 74-75 de la primera división profesional. Y el debut de Curtidores en primera fue espectacular. Se metieron a la liguilla, que en aquel año se jugó como un cuadrangular entre los mejores 4 equipos del fútbol mexicano, donde le negaron el campeonato al otro club de la ciudad, al León. Al año siguiente se volvieron a meter a liguilla, eliminando a Pumas en cuartos de final, pero el América fue demasiado para ellos. Y desde aquí todo empezaría a ir mal para Unión de Curtidores. En 1981 el Atlas cobró venganza y mandaba a Unión de Curtidores a segunda por la misma vía del playoff. El 20 de mayo de 1983, Unión de Curtidores regresaba a primera división
derrotando en la final de segunda al Zamora. Pero el regreso a primera fue desastroso y Unión de Curtidores firmó el peor torneo de su historia. Si su regreso a primera fue por la puerta grande, su regreso a segunda fue por la puerta de atrás. Para la temporada 85-86 el club fue transferido a Chetumal. Ese mismo año el equipo de tercera división Búfalo Curtidores había conseguido el ascenso a segunda y tomaron la identidad de Unión de Curtidores que acababa de mudarse a Chetumal. Y a finales de ese mismo año el club se convertía en la primera encarnación de los Mineros de Zacatecas, relegando a Unión de Curtidores una vez más al fútbol amateur. Y con el descenso del Club León en 1987 el regreso de Curtidores al fútbol profesional se antojaba complicado. En 1997 la primera A decidió expandirse de 18 a 21 clubes, siendo Unión de Curtidores uno de los invitados. El único problema de esta nueva etapa era el dueño, Valente Aguirre, pues en ese tiempo también era dueño del Club León. Unión de Curtidores consigue el título de la primera A en el verano 99, y en la final de ascenso destrozó con un global de 7-1 al Atlético Yucatán, para regresar a primera división. Sin embargo, no jugarían un minuto más en primera. Aquel campeonato coincidió con el descenso del Puebla, y el fútbol mexicano fue una vez más testigo de una de las tantas páginas negras que ha permitido que pasen. Valente Aguirre, ahora con 2 equipos en primera división, decidió vender al Club León a Puebla, pero la afición esmeralda peleó con todo para que esto no pasara. Y el sacrificado fue Unión de Curtidores, que al día de hoy se encuentra disputando la liguilla de la Liga MX bajo el nombre de Club Puebla, relegando una vez más a Unión de Curtidores al sector amateur de nuestro fútbol. Y bueno, eso fue todo de mi parte, espero que te haya gustado este video. Te pido de favor que te suscribas, es mi meta personal llegar a los 10,000 suscriptores antes de que se acabe el año. Y si sientes que se me está pasando algún equipo icónico, házmelo saber en los comentarios, los leo absolutamente todos. No te olvides de seguirnos en redes sociales, todos los links están en la descripción. Y bueno, eso es todo de mi parte, mi nombre es Rod. Nos vemos la que sigue.